Bueno, vamos a ver el problema B2 de la EBAU de Madrid en la convocatoria de 2021 en la especialidad de Matemáticas 2, convocatoria ordinaria. Bueno, es un problema de análisis, nos dan una función definida a trozos, justo cambian el CEDO, y nos piden apartado A, estudiar su continuidad y derivabilidad en ese punto, en el CEDO. Bueno, cuando una función está definida a trozos, pues en el punto de cambio de rama, para estudiar la continuidad, pues hay que hacer los límites laterales. Hacemos el límite por la izquierda, que es el límite cuando x tiende a 0, siendo x menor que 0. Como x es negativo, la función nos vale el seno. Sustituimos la x por 0 y queda seno de 0, que es 0. Ahora hacemos el límite por la derecha, que es el límite cuando x tiende a 0, siendo x mayor que 0. Como x es positivo, pues la función nos vale, estamos en la rama de abajo, x por elevado a x. Sustituimos la x por 0 y nos queda 0 por elevado a 0, que también es 0. Como los límites laterales coinciden, eso implica que existe el límite de la función y vale 0. Y eso es lo que vale f en el punto, porque 0 está aquí incluido. Entonces f de 0, como hemos hecho, es 0 por elevado a 0, que es 0. Por tanto, cumple la condición de continua, es decir, que f sí es continua en el 0. Y ya está la primera parte del apartado A. Ya nos piden estudiar su derivabilidad, justo en ese punto de cambio de rama. Como la función cambia igual que antes, ¿no?, según x sea negativo o positivo, pues hay que hacer las derivadas laterales, ver si coinciden. Podemos hacer las derivadas laterales por definición. Y otra opción es, como la función es continua, cuidado que si no esto no vale, se puede hallar las derivadas laterales en el 0 derivando y sustituyendo. Es decir, si x menor que 0, la función vale seno, por tanto su derivada es coseno, y entonces la derivada en el 0 por la izquierda, sustituimos la x por 0 y es el coseno de 0, que es 1. Ahora vemos que si x es positivo, rama de abajo, la función es x por elevado a x. Bueno, pues derivémosla. La derivada de un producto, que es la derivada de la primera, que es 1, por la segunda, más la primera, que es x, por la derivada de la segunda. Bueno, el 1 se va. Entonces, como esto es cuando x es positivo, pues la derivada en el 0 por la derecha no es más que sustituir aquí la x por 0 y queda elevado a 0 más 0 por elevado a 0, que también es 1. Como las derivadas laterales coinciden, fijaos que son iguales. Eso quiere decir que la derivada en el 0 es igual que las laterales, que es 1. Como existe la derivada en el 0, vale 1, pues f es derivable en 0.
que así ya también se podría haber estudiado la continuidad, porque si es derivables continuos. Entonces, bueno, por el mismo precio no solo hemos visto que es derivable, sino que hemos hallado su derivada 1. Bueno, pues ese sería el apartado A. Ahora el apartado B, que lo tengo aquí arriba, justo nos piden crecimiento y decrecimiento, intervalos de crecimiento y decrecimiento de f, pero solo en menos pi2, cuidado. En una parte es negativa y en otra positiva. Entonces sabéis que el crecimiento se estudia con el signo de la derivada. Entonces la derivada ya la teníamos de antes, ¿no? Si x es negativo, la derivada es coseno. Pues para ver su signo vamos a ver cuándo se anula. El coseno se anula en pi medios y bueno, y luego múltiplos, ¿no? Pi medios más k por pi, con pi entero. Como estamos en menos pi 2, 2 es menor que pi medio, 2 es mayor que pi medios, que es 3,14 entre 2, 1, algo. Pues ahí está el pi medios incluido y el menos pi medios también. Luego hay dos puntos. Pero cuidado que como estamos en x negativo, cuidado, no me líe. La única solución ahí, con x entre menos pi y 0, para que el coseno sea 0, es menos pi medios. Bueno, pues ya tenemos un punto crítico, un punto donde la derivada se anula. Y luego, si x positivo, ya hemos dicho que la derivada es e elevado a x más x por elevado a x. Que esto nunca se anula si x positivo, porque es si x es positivo, la exponencial es positiva, x también, algo positivo más algo positivo, positivo. ¿Vale? Luego no hay ningún punto crítico si x positivo. Entonces el único candidato es menos pi medios. Pues procedamos al estudio. Estamos en menos pi 2, cuidado. Entonces en menos pi medios. Bueno, vamos a ver primero cuando la derivada es negativa. El coseno vale 0 en menos pi medios. Y de menos pi a menos pi medios, que es tercer cuadrante, por la parte de abajo, ¿no? El coseno es negativo. Entonces, en menos pi medios, la derivada es negativa. Luego f es estrictamente decreciente. No vas a estudiar solo el crecimiento y decrecimiento, sino estricto, ¿no? F estrictamente decreciente. Luego en menos pi medios 0, saco el 0 fuera porque es el punto de cambio de rama. Aunque bien lo podría haber metido dentro, ¿no? Porque ahí no cambia. Hemos dicho que ahí la derivada será positiva, ¿no? Porque estaremos por aquí. Entre menos pi medios y 0, cuarto cuadrante, el coseno es positivo ahí. El coseno es el horizontal, ¿no? Si el coseno es positivo, pues f es estrictamente creciente. Y finalmente, si x positivo, como estamos en menos pi 2, pues si x está entre 0 y 2, la derivada hemos dicho que es positiva antes. Luego f es
estrictamente creciente también. Bueno, pues este es el estudio. Lo recuadro del crecimiento. De hecho, ya digo, podríamos haber dividido en menos pi medios decreciente y en menos pi medios 2 creciente. Menos pi medios entonces es un extremo relativo, pero bueno, no nos lo piden, solo nos piden el crecimiento. Dejo como ejercicio decir si es máximo o mínimo relativo. Y otra cosa también dentro de este apartado B, hay que ver que existe un punto donde la función nos vale entre 0 y 1, donde la función nos vale 2. Fijaos que estamos en la parte positiva, entre 0 y 1. Bueno, hemos dicho ya apartado A que f es, bueno, vimos que era continua en el 0, de hecho f es continua en 0, 1, porque en 0 lo es, y si x positivo es polinomio por exponencial, y eso es un producto de continuas, por tanto continua. Entonces podemos aplicar los teoremas que conocéis de Bolzano o valores intermedios, que es a lo que suena esto, ¿no? Porque hay que ver que existe un punto. No intentéis hallarlo, no iguales la función a 2. E intentar resolver esta ecuación, porque no hay manera de resolverla. Pero para ver que existe ese punto, sin necesidad de hallarlo, pues aplicamos, por ejemplo, el tema de los valores intermedios, ya que f es continua. Voy a ver cuánto valen los extremos del intervalo. F en 0 es 0 por elevado a 0, que es 0, y f en 2 es 2 por elevado a 2, que es más que 2, porque el cuadrado es mayor que 1. Entonces, por el teorema de los valores intermedios, fijaos que el 2 está en la imagen, o sea, entre los extremos 0 y 2 por el cuadrado. Entonces, nos decían entre 0 y 1, perdón. Entonces vamos a hacer, f de 1. Más fácil, que es 1 por elevado a 1, que sé que también es mayor que 2. Es 2, algo. Eso es bueno conocer el valor de E, ¿no? Para este problema. Que bueno, con saber que es mayor que 2 vale, ¿no? No hace falta calculadora, con tener la cultura general de que es mayor que 2, está entre 2 y 3, nos vale. Entonces, como f de 0 es 0 y f de 1 es e, como f es continua, no tiene salto, pues va a existir un punto donde la función valga 2. Eso es el teorema de los valores intermedios. Existe un x0 entre 0 y 1, donde la f vale 2, por el teorema de los valores intermedios, lo abrevio así, que gráficamente, como veis, es muy claro, ¿no? Ha de pasar por 2 la función, ¿no? Bueno, pues este acabaría el apartado B, y ahora el C es una integral definida de la función. Cuidado que como la f cambia según x sea negativo o positivo, hay que separarla en 2. Es muy completo, ¿no?, este problema. Vayamos a página nueva. Pongo aquí el enunciado.
la integral de menos pi medios a C2 de f a 2, perdón, de f de x. En todo el intervalo hay que integrar, ¿no? Entonces lo que decía, como f cambia según sea negativa o positiva, partimos en 2 entre menos pi medios y C2. Ahí la función nos valía seno. Y entre 0 y 2, ahí la función nos valía x por elevado a x. Bueno, la del seno es inmediata. La integral del seno es menos coseno, porque la derivada de coseno es menos seno, hay que cambiar un signo. Y esto se valora, regla de Barrow, de menos pi medios a C2, para hallarla definida. Y luego la de x por elevado a x es más difícil, entonces podemos hacer aparte la indefinida. O también se puede hacer la definida directamente aplicando la fórmula de partes a la definida, que también existe, ¿no? Yo prefiero hacer la indefinida aparte y luego ya valorarla por Barrow. Como decía, estas integrales del tipo polinomio por exponencial salen bien por partes. Partes, acordaos que se llama u a una de las funciones, ¿no? En este caso a la x, y diferencial de v a la otra, en este caso a elevado a x. Se usa muchas veces partes cuando es un producto de dos funciones, polinomio exponencial, polinomio trigonométrica. Si es polinomio exponencial o polinomio trigonométrica, se suele llamar u al polinomio. Entonces du es la derivada de x, que es 1, por diferencial de x. Y si tengo la diferencial, lo hago yo v integrando, la integral del exponencial, porque la diferencial es como la derivada. Entonces, para hallar la función, teniendo la derivada, se integra, ¿no? Integral indefinida. Y la integral del exponencial, si es fácil, es ella misma, porque la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces aplicamos la fórmula, que sabéis que es u por v, x por elevado a x, menos la integral de v por diferencial de u, que es elevado a x por 1. Bueno, el 1 se va. Había una fórmula, ¿no? Una regla mnemotécnica para acordarse de la fórmula de partes, algo de un soldado, no sé qué. No recuerdo bien cómo era, ¿no? Bueno, pues la integral de elevado a x ya hemos dicho que es elevado a x. Y ya tenemos la segunda integral indefinida, que es más complicada, la metemos aquí. Y la valoramos, regla de Barrow, entre 0 y 2. Bueno, pues para hacer Barrow en la primera, sustituyo la x por 0, menos, regla de Barrow, sustituyo la x por menos pi medios. Y para la segunda, sustituyo la x por 2, menos, regla de Barrow, sustituyo la x por 0. Bueno, coseno de pi medios es 0, de menos pi medios también, esto se me va. Coseno de 0 es 1, entonces queda menos 1. Y luego tengo 2 por e cuadrado menos 2. Perdón, nos pedían entre 0 y 1, cuidado. Estoy incurriendo en el error de antes. Que me complico poniendo 2 en vez de 1. Entonces rectifiquemos, esto es un 1. Esto es un 1. Me empeño, pues como el intervalo era menos pi medios 2 de definición de la función. Esto es un 1.
Entonces cuidado que esto cambia. Sustituyendo la x por 1 queda 1 por elevado a 1 menos 1. Menos regla de barro, sustituyo la x por 0. Entonces, bueno, mejor o queda más fácil. Entonces hemos dicho que el menos coseno de 0 es menos 1. Elevado a 1 es e por 1e. Esto es C2, se va. Y entonces queda... ay, perdón, otro fallo. Estoy torpe, es x por elevado a x menos elevado a x. Entonces nos queda... Vamos a rectificar todo esto. 1 por elevado a 1 menos elevado a 1. Menos regla de barro. C2 por elevado a C2 menos elevado a C2. Ahora sí. Me equivoqué al pasar la integral arriba, ¿no? Entonces la primera dijimos que da menos 1. Y aquí elevado a 1 es e. Menos e se va. Estas se van. O sea que esto fuera. C2 se va. Esto fuera. Y menos con menos más elevado a C2 que es 1. Entonces queda menos 1 más 1 que es C2, mucho más fácil. Pues el valor de la integral es C2. ¿Qué podéis pensar? La integral no es la de debajo de la curva, ¿por qué entonces da C2? La curva no encierra la área. Cuidado, eso sí, f es positiva. Entonces la integral representa el área que encierra la curva. Pero en este caso f tiene una parte negativa entre menos pi medios y 0. Ahí el coseno es negativo. Y entonces el seno, perdón, es negativo. Y entonces por eso la integral da 0, puede pasar. La parte negativa compensa la positiva y la integral da 0. Bueno, pues no me enrollo más, esto sería el apartado C y con esto termina el problema.